Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar la semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país, lo que nos permite, desde luego, abrir una nueva semana lo mejor edificado posible. Señores, empieza a tener dificultades en El Salvador Nayib Bukele, un presidente muy popular porque le ha dado de frente a uno de los temas más preocupantes de El Salvador, que es el tema de la inseguridad, el tema de estas pandillas conocidas como Mara. Como Bukele ha venido con mano dura frente a ese tema y frente al tema de la inseguridad, eso le ha dado mucha popularidad. Entonces él usó y está usando esa popularidad para convertirse prácticamente en un dictador, porque aunque fue elegido de manera democrática, ha estado atentando contra las instituciones democráticas, contra la separación de poderes, ha usado la mayoría que tiene para destituir a todos los jueces y para tomar una serie de medidas para las que no ha buscado ningún tipo de consenso ni ha respetado el carácter institucional ni la separación de los poderes. Está también el tema del Bitcoin. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Nayib Bukele de convertirse, por ejemplo, en un Hugo Chávez? No tiene ninguna posibilidad, porque Hugo Chávez no solo fue la voluntad autoritaria, el populismo, lo que lo entronizó. A Hugo Chávez lo entronizó 10 años de petróleo con alto precio, y él usó ese petróleo no solo para recibir muchos recursos y redistribuirlo en políticas sociales, sino que también lo usó como un vínculo político en la región con la gente de los países que necesitaban del petróleo venezolano. Está el caso de Cuba, que vivía de ese petróleo venezolano, la República Dominicana, que lo compraba, pero lo necesitaba, y entonces vinieron las facilidades de Petrocaribe, y así construyó una serie de cosas que Nayib Bukele solo tiene a su disposición el populismo. Y el populismo no lo resuelve todo, porque acuérdese que los romanos hablaban de pan y de circo. Entonces con circo nada más, es decir, con actuaciones políticas de corte populista nada más, si eso no se conjuga con una mejoría de la situación económica, no se posterga por mucho tiempo. Entonces ya hemos visto protestas como la que se acaban de desarrollar, donde miles de personas se lanzaron a las calles a protestar ya contra Nayib Bukele. Esto quiere decir que su popularidad puede ya empezar un declive. Nosotros aquí, por otra parte, en la República Dominicana, entre los temas más importantes que se han manejado esta semana, estuvo el tema de el diálogo, y el diálogo con la presencia ahora del presidente Abinader. El presidente Abinader no fue a la inauguración del diálogo, a la apertura, que era el momento en el que debió estar su presencia como anfitrión, y además para que arrancara todo con mayor fortaleza.
envió a la primera reunión a la vicepresidenta. A esta segunda reunión acudió personalmente y acudió con una propuesta, con algunos apuntes de la propuesta de reforma constitucional que hace el gobierno. ¿Por qué el presidente fue a esta reunión y no fue a la anterior? Bueno, porque esta vez había un tema al que había que quitarle un poco de el impacto que estaba teniendo, y eso solo se logra colocando otro tema en la agenda, y eso es lo que hace el presidente cuando va a encabezar este diálogo y lleva una propuesta de reforma constitucional. Vamos a escuchar unos minutos al presidente Abinader, que compareció esta semana al diálogo que se desarrolla con los partidos políticos y representativos de otros sectores del país. Adelante. Sí, señores. En mi discurso del pasado 18 de agosto quise destacar que cambiar nuestro país es una tarea conjunta y que requiere de diálogo, audacia y generosidad. Generosidad por parte de todos y todas. Una democracia son sus instituciones y la calidad del debate en que ellas se producen. Y en estas mesas de diálogo que proponemos formar para conversar, discutir y preferiblemente consensuar un conjunto de reformas que consideramos útiles para nuestro país, está la clave de la democracia a la que aspiramos. Una que delibera, una que respeta al adversario, una que busca el acuerdo en beneficio de sus representados y construye un país más fuerte para las generaciones futuras. Y por eso es por lo que estoy aquí. Estoy aquí para implicarme en las soluciones, para escuchar y también para proponer. Ciudadanos y ciudadanas, el fortalecimiento de la transparencia pública mediante la paulatina formulación de un marco normativo progresivo y coherente, así como la continua modernización de las herramientas con las que cuenta el Estado para el cumplimiento de sus fines, son una consecuencia lógica de los artículos 7 y 8 de la Constitución, que establecen el respeto de la dignidad humana como fundamento del Estado y la protección de ésta a través de los derechos fundamentales como su función esencial. Impulsar estas transformaciones ha sido una de nuestras principales propuestas y hemos priorizado su cumplimiento. Ejemplo de ello son la creación de la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado, la adscripción de numerosos órganos que estaban bajo la presidencia de la República a los entes que realmente corresponden, como medio ambiente, administración pública o salud pública, entre otros. La creación de un programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas y de comités de seguimiento de estas mismas contrataciones. La aprobación de un plan general para la reforma y modernización de la administración pública y, más recientemente, la promulgación de leyes como la que regula las aduanas o la ley de simplificación de trámites y mejoras regulatorias, como hemos llamado burocracia cero, gobierno eficiente. Ahora bien, este proceso de tan especial relevancia para nosotros no se detiene en las decisiones que hemos venido tomando desde la presidencia, sino que implica transformaciones más profundas en las que debe participar toda la ciudadanía en el marco de un ejercicio democrático robusto. Bueno, aunque él en esta introducción generalizó, habló de varios tópicos, de los temas que aspira a que se reformen, en el documento que leyó el consultor jurídico solo se aborda el tema de la reforma, algunos aspectos en lo que el gobierno entiende que hay que, digamos, modificar la Constitución. Hay que decir que el presidente en estos momentos ya se encuentra en Nueva York, viajó en el día de ayer a la Asamblea de las Naciones Unidas y durante varios días estará agotando una agenda muy intensa en Nueva York a propósito de esta reunión de la ONU. Ahora vamos a ver
cuáles son los temas que entiende el gobierno por lo que es necesaria una reforma constitucional, en lo que dice el consultor jurídico, lo que leyó el consultor jurídico Antoliano Peralta. Adelante. Que se propone tiene por objeto robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, eficientizar los procesos propios del Estado y la administración pública y consolidar el ejercicio democrático. Para ello, la reforma versaría sobre las figuras constitucionales que se identifican a continuación. 1. Consejo Nacional de la Magistratura. Por tratarse del órgano del que depende la escogencia de los jueces de las altas cortes, el Consejo Nacional de la Magistratura está llamado a ser un mecanismo legítimo, imparcial y objetivo en dicha selección. En razón de ello, para incidir en el logro de una justicia independiente, se debe recomponer el Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo al Procurador General de la República de su membresía. La composición quedaría en 7 miembros en vez de los 8 actuales, redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representado en el seno de este órgano y dotándolo, por ende, de mayor legitimidad. En el marco de esta reforma, se perfeccionaría el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual sesionaría de manera ordinaria cada 3 años y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, tras la convocatoria del presidente del Consejo o, en su defecto, del conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante éste. Con esta última medida se quitaría el monopolio que actualmente tiene el presidente de la República en atribuciones de convocatoria. De la mano de la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, es oportuna una reorganización puntual del funcionamiento de las altas cortes. Estas son la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. En concreto, se buscaría someter a sus jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. En tal sentido, estos jueces serían designados por periodos únicos de 9 años y los plenos serían renovados gradualmente cada 3 años. Por su parte, la ostentación de la presidencia de cada una de estas altas cortes sería alternada cada 3 años a partir de los jueces designados anteriormente. Esta dinámica fortalecería la independencia de los jueces ante la imposibilidad de su reelección en un mismo órgano, reduciría la posibilidad de que se formen mayorías ideológicamente comprometidas con una visión política y contribuiría a la construcción de una cultura de reformulación gradual de los órganos constitucionales. Bueno, ahí escuchábamos estas propuestas que está haciendo el gobierno para la discusión sobre una posible reforma constitucional, que fue el aspecto en el que el gobierno ha decidido priorizar en este diálogo. Desde luego, lo que pasa es que la reforma constitucional es el tema que más debate puede producir, y como de lo que se trata es de bajar un poco el nivel sobre el otro tema, que es el de la cantidad de legisladores vinculados al narcotráfico y legisladores que corresponden al partido oficial en su mayoría, pues se necesitaba realmente algo que equilibrara. Y por eso esta propuesta, que en estos momentos no tiene ninguna posibilidad de caminar muy lejos, porque ese propio diálogo, como está estructurado, no tiene manera de trascender ni de llegar a ningún tipo de acuerdo. Esa mesa es demasiado amplia para llegar a acuerdos, y las condiciones
de los partidos que están allí son condiciones muy diferentes, muy diferentes. Entonces, aunque todos los partidos son iguales y deben ser iguales, no es verdad que todos los partidos son iguales. En la política, los partidos se miden por su fuerza y por el peso que tienen. Y eso no lo hace iguales a todos. Vamos a una pausa, retornamos en breve. En la historia del país, nunca antes, tantos legisladores habían estado abiertamente vinculados al narcotráfico, como ha ocurrido ahora con esto que puso en evidencia esta operación que encabezó la DEA en la República Dominicana, con la colaboración del Ministerio Público y de la DNCD. Entonces ahí salieron a relucir los nombres de por lo menos 3 diputados que están vinculados a ese caso, y ya habían otros diputados vinculados con otros casos, pero confluyen en que son casos de narcotráfico. Entonces tenemos aquí mencionados al diputado de Santiago de los Caballeros, Nelson Marmolejo Gil, a quien el cártel que se está persiguiendo, el jefe del cártel, le habría financiado plenamente su campaña como diputado, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público. Está Héctor Darío Félix y Félix Pirrín, que trató de auxiliar pues a Juan Maldonado y a otro personero a evadir la persecución el día que estaba detrás de ellos la DEA y el Ministerio Público. Incluso llegó a trasladarse al este del país a buscar a estas personas y tratar de evadirse, y en una persecución en la carretera Mella pues fue interceptado y estas personas fueron apresadas. Lo que quiere decir que él sabía claramente que andaba con personas que estaban siendo perseguidas y que él sabía claramente que estaban tratando de evadir esa persecución. Eso, en lo que se ha expuesto hasta ahora, está más que claro. Entonces, bueno, ha surgido el nombre de la diputada Faustina Guerrero, es la esposa de Juan Maldonado. Es natural que se le investigue y que esté involucrada. ¿Por qué ella es diputada? Porque su marido iba a ser funcionario del gobierno, ya no iba a ser diputado. Entonces la diputación que tenía se la traspasa a ella, poniéndola a ella como candidata, el equipo, los recursos, y ella se hace diputada por ese mecanismo. Si los recursos del marido provienen, según el Ministerio Público, del narcotráfico, entonces evidentemente que el dinero que se puso para la candidatura de ella tiene el mismo origen. Entonces ya teníamos, esto es en el caso de este operativo que encabezó la DEA, pero ya teníamos el caso del diputado Miguel Gutiérrez Díaz de Santiago de los Caballeros, que está preso en Miami, donde fue capturado en un viaje que hizo a Miami. Y este es el caso de la diputada de La Vega, Rosa Amalia Pilarte. Por pura casualidad, estos diputados están entre los más votados. Y fíjense de dónde financiaban sus actividades. Pero ¿qué pasa? Que eso deja un cuestionamiento más profundo, mucho más profundo el cuestionamiento, porque no es solo el escándalo nacional e internacional que representa el que el Congreso Dominicano tenga esta cantidad de diputados vinculados al narcotráfico.
es que estos diputados participaron en una elección y la presencia de el dinero ilegítimo con el que estuvieron en esa elección no solo influyó en los resultados que tenían que ver con ello, sino en los resultados de toda una elección. Lo que quiere decir que ellos compitieron con alcaldes, ellos compitieron con otros diputados y compitieron con senadores que probablemente algunos de ellos perdieron las elecciones por el impacto que tuvo en su contra el dinero del narcotráfico. Y entonces, así no se trata de triunfos que puedan alegarse como triunfos legítimos. Pero ya esperaremos que se asigne el juez de la Suprema Corte de Justicia que tiene que investigar a estos diputados y qué curso toma esta investigación. Pero el curso es un curso que nadie lo detiene porque detrás de eso no está la voluntad del gobierno dominicano, está la voluntad de Estados Unidos. Y ahí es difícil que se pueda manipular este caso desde aquí. Vamos, señores, a hacer una pausa, vamos a hacer una breve pausa y entonces al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, además de estos temas de lo que ya hemos hablado. Adelante. Bueno, señores, además de los temas de lo que ya hemos hablado, del diálogo, de la vinculación de esta cantidad de diputados al narcotráfico, por primera vez en la historia que hay un escándalo de tal magnitud en el país, vamos a ver además cuáles fueron los otros temas que están entre los 10 más importantes de esta semana. Adelante. La organización criminal que integra extraditables investigados a través de la Operación Falcón habría operado desde al menos 9 años y entre sus operaciones figura el financiamiento de campañas políticas para lograr escaños en el Congreso Nacional, alcaldías y consejos municipales con la finalidad de lograr incidencia y poder. La red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada realizó operaciones ilícitas desde el año 2012, las cuales se habrían intensificado desde el año 2017, según las evidencias obtenidas. De acuerdo al Ministerio Público, la red creó una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína de República Dominicana a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago. Los imputados traficaron unos 2.500 kilos de cocaína semanales y producto de sus acciones criminales se han estimado inversiones de unos 10.000 millones de pesos. La organización criminal movilizó más de 500 millones de dólares a través del tráfico de miles de kilos de drogas. Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y O la Princesa, Juan Maldonado Castro, alias Marcial y O el Líder, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Julio César Jiménez Talavera, Domenico Venezolano y Juan Bautista Carpio Reynoso. También José Alejandro de la Cruz Morales, alias La Moña, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Vladimir Torres, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado, Eric Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elba Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán. Eric Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, los señalados como líderes del grupo, están prófugos. En tan solo un año ya suman 5 los diputados señalados de tener lazos con el narcotráfico y lavado de activos en la lucha que tiene el Ministerio Público contra estos delitos. El pasado 17 de mayo fue arrestado en Miami por su presunta participación en asuntos de tráfico internacional de drogas el diputado Miguel Gutiérrez Díaz. Según la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo pasado,
Desde aproximadamente 2014 hasta 2017, el congresista Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. De igual forma, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López, también ha sido involucrada por el Ministerio Público en una supuesta red sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico. Sin embargo, no fue incluida en la acusación debido a que le corresponde una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia. El Ministerio Público desmanteló una red de narcotráfico hace varios días bajo la Operación Falcón. Según el expediente del Ministerio Público, el cabecilla de la red de narcotráfico perseguida por la Operación Falcón, Eric Randiel Mosquea Polanco, financió la campaña completa del diputado Nelson Marmolejos Gil del Partido Revolucionario Moderno por Santiago. En el expediente para la solicitud de la medida de coerción y la declaratoria de complejidad del caso Falcón, el Ministerio Público revela que una persona identificada como Pirrín, apodo usado por el diputado Héctor Félix, recibió $1 millón del lugarteniente de la red de narcotráfico Juan José de la Cruz Morales. En tanto, Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, arrestado el pasado miércoles en la Operación Falcón, fue diputado del Congreso Nacional por 4 periodos consecutivos, representando a la provincia del Ceibo. El concurso de oposición docente se inició el pasado lunes con las evaluaciones a los postulantes para el nivel de primaria en las 18 regionales y 122 distritos educativos, con una participación masiva y denuncias de falta de organización, fallas en la tecnología y una gran cantidad de maestros que no superaron las pruebas. La presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, confirmó que se confrontaron problemas con las evaluaciones y que se suspendieron en la Regional 10 Santo Domingo y en la de San Juan. Para el concurso se inscribieron 71.514 postulantes que aspiran a cubrir 19.181 plazas de profesores para los niveles primario, inicial, secundario y directores de centros educativos, así como a docentes de educación física, educación artística, idiomas, educación mención, informática, orientación y psicología educativa. Los docentes que aprueben ingresarán al sistema educativo público en el año escolar 2020-2021, que se inicia el 20 de septiembre. El Ministerio de Educación revisará los elementos de las pruebas que se están aplicando a los maestros que se postulan en el concurso de oposición docente, proceso que reiniciará el próximo lunes 13, luego de los inconvenientes surgidos y la gran cantidad de reprobados. El presidente Luis Abinader resaltó que el nuevo sistema de becas que implementa el gobierno dará oportunidades de forma confiable a quien lo merezca y lo necesite, tomando como claves del sistema la solidaridad, justicia y la transparencia. El mandatario destacó que ahora los beneficiarios de las becas serán seleccionados por una comisión integradas por los Ministerios de Educación Superior, Planificación y Desarrollo, Juventud, la OCTEC y 3 miembros de la sociedad civil. Hablando al encabezar la puesta en marcha del Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo, que este año beneficiará a 10.000 jóvenes universitarios, el presidente Abinader dijo que se hará de manera transparente y justa. Esas 10.000 becas se distribuyen en 2.000 internacionales y 8.000 nacionales, entre las cuales hay 2.000 ayudas económicas para igual cantidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El gremio médico y las aseguradoras de riesgos de salud, ARS, llegaron a un acuerdo que mejorará las condiciones de los médicos y detendrá los paros de servicios a los afiliados. El acuerdo debe ser aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. La información la ofreció Justo Nicasio, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Especializadas del Colegio Médico Dominicano, quien reveló los siguientes puntos a los que se arribaron: 20% de aumento en los tarifarios y 60% de aumento en los internamientos. Nicasio dijo que se avanzó en el tema de los códigos, las glosas y las recetas médicas, pero no explicó los detalles. Los puntos se acordaron en una reunión celebrada el pasado lunes entre el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgos de Salud, ADARS, Ministerio del Trabajo, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Ministerio de Salud Pública. Con este consenso, se pondría fin a la guerra que libra desde hace 6 años el Colegio Médico Dominicano con las ARS sobre los honorarios y otras reivindicaciones hacia los médicos que trabajan en las clínicas privadas.
En los últimos días, las consultas tanto pediátricas como de adultos han reportado un aumento por casos de afecciones respiratorias. De igual forma, los ingresos por dengue registran un incremento significativo, explicaron la presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, Evangelina Soler, el director del Hospital Robert Reed Cabral, Clemente Terrero. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, DGEPI, entre el 8 y el 14 de agosto en el país se reportaron 28.507 episodios de enfermedades respiratorias agudas, un 23.7% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 23.034. Muchas de estas enfermedades tienen que ver con el cambio de temperatura y con la llegada de nuevos virus. En este momento hay un brote del metanovirus y se registra la circulación de algunos adenovirus y unos que otros sincitial respiratorio, indicó Soler. A pesar de que en los primeros 8 meses de este año los casos de dengue reportan una reducción de un 71% con relación al mismo periodo del año pasado, el registro de las últimas 4 semanas superan un 305% los reportados en ese mismo lapso de tiempo del 2020. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, fue apoderada de un sometimiento en contra del director del Instituto Postal Dominicano en Postón en torno a varios ex empleados de esa entidad que han sido desvinculados o cuyas prestaciones laborales no han sido pagadas satisfactoriamente. La acción penal en contra de Adán Peguero fue llevada por el defensor del pueblo Pablo Ulloa, el director de licitación Roberto Quirós y Harold Modesto de la Secretaría General de esa entidad. La querella fue interpuesta luego de que el defensor del pueblo le haya requerido en múltiples ocasiones que le remitiera los informes correspondientes a la situación de varios ex empleados del Impostón que han sido desvinculados o cuyas prestaciones laborales no han sido pagadas. El defensor del pueblo indicó que el sometimiento se efectúa por violar las disposiciones del artículo 27 de la Ley 19-01 que crea el defensor del pueblo, por negarse a colaborar con este y no suministrarle la documentación e informes requeridos. Asimismo, expresó que la referida negativa de responder a las solicitudes de información se mantiene a pesar de los múltiples requerimientos del órgano o extrapoder para que el director del Impostón atienda la petición en razón del principio de transparencia que rige la administración pública, consagrado en el artículo 138 de la Constitución de la República. La ciudad de Miami reconoció los méritos del fallecido compositor, merenguero y maestro dominicano Johnny Ventura, exponente del género considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, aprobando una resolución para que una popular calle de Miami lleve su nombre en homenaje póstumo y donde se resaltó su defensa a la democracia, derechos humanos, además de aportes culturales y artísticos en la figura cimera dominicana. La 16 calle del SW en Miami se llamaría Johnny Ventura, para lo cual debe previamente cumplirse con los protocolos establecidos para el acto oficial para estos fines, que será realizado próximamente. La propuesta para que Miami distinga con el nombre de Johnny Ventura, ilustre artista reconocido a nivel de toda Latinoamérica y otros países, fue solicitada por el presidente del Instituto Duartiano en Miami, José Álvarez. Todos los dominicanos presentes en sesión de la Junta de Comisionados de la ciudad de Miami coincidieron en señalar que cada uno de los miembros de la diáspora deben celebrar con júbilo esta fecha en la que se aprobó que una calle de Miami lleve el nombre de nuestro gran Johnny Ventura, un baluarte de la democracia y que dejó un legado para las futuras generaciones de contribución y valía para el mundo artístico. Las mujeres continúan ganando terreno en puestos de mando en las Fuerzas Armadas. El sexo femenino conquista un nuevo peldaño luego de que la teniente coronel piloto María Tejada Quintana fuera designada al frente del Escuadrón de Combate de la Fuerza Aérea de República Dominicana, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esta posición. La designación histórica de Tejada Quintana se suma a la de la teniente coronel piloto Gigi Di Mateo Ramírez, quien en septiembre del 2020 fue designada como comandante del Escuadrón de Transporte Aéreo de la Fuerza Aérea, siendo la primera mujer dominicana en dirigir un batallón de vuelo operacional. María Tejada Quintana, oriunda de San Francisco de Macorís, tiene una trayectoria de hitos y méritos en su carrera militar. En el año 2012 se convirtió en la primera mujer instructora de vuelo de la Fuerza Aérea. Luego de su graduación en el 2005, ingresó a la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de República Dominicana y terminó su entrenamiento de piloto aviador en el 2007. Pasó a ser parte del Escuadrón de Combate, donde continuó capacitándose y adquiriendo más experiencia en el área de aviación,
convirtiéndose en la primera mujer piloto de aviones de combate de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Finalmente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un paso mayúsculo en la persecución a sus críticos con la orden de detención dictada contra el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista del propio Ortega. La Fiscalía, controlada por la pareja presidencial como todas las instituciones del país, acusa al Premio Cervantes de lavado de dinero, bienes y activos, menoscabo a la integridad nacional y provocación, proposición y conspiración. El escritor es uno de los disidentes sandinistas más prominentes y fue mano derecha de Ortega en los años 80, cuando ejerció como vicepresidente. En enero de 1995, Ramírez anunció su renuncia a la militancia en el Frente Sandinista y señaló que la relación con Ortega estaba rota. Dejó la política y se refugió enteramente en su oficio de escritor. Sin embargo, se destacó por ser uno de los críticos más certeros del proyecto autoritario de la pareja presidencial. La persecución política contra Ramírez es parte de una escalada represiva desatada por los Ortega Murillo, que acumulan desde el pasado mes de junio a la fecha 36 presos políticos, entre los que destacan 7 precandidatos presidenciales, exguerrilleros sandinistas históricos, banqueros, líderes de la sociedad civil y periodistas. El gobierno ha echado mano a una serie de leyes punitivas aprobadas en 2020 para acallar y perseguir a sus críticos, liquidando con cárcel, hostigamiento y exilio las elecciones generales previstas para noviembre próximo. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, las 3 preguntas nuestro equipo se las formuló esta semana al politólogo y experto en asuntos de seguridad, Daniel Pou. El tema obligado es el tema de la narcopolítica y cómo liberarnos, cómo impedir que siga ganando terreno. Vamos entonces a escuchar la respuesta de Daniel Pou a nuestro equipo. ¿Quiénes tienen primer nivel de responsabilidad de la implicación de narcotraficantes en la actividad política? Desde mi punto de vista, uno de los principales problemas que tiene el sistema de partido en República Dominicana es que en aras de continuar con ese modelo que le proporciona un nicho de confort, han permitido que las campañas políticas y las actividades para elegir los candidatos que se van a postular en las diferentes posiciones de las boletas electorales, pues sean elegidos fundamentalmente por la cantidad de recursos con que cuentan. Eso ha traído de manera indiscutible que la penetración de personas que llevan actividades ilícitas en paralelo con las actividades políticas o que muchas veces llegan a la actividad política con propósitos muy marcados desde el mundo de la criminalidad, pues penetren a los partidos. Y entonces las cúpulas de los partidos se sienten atraídas y otros muy deslumbrados porque son personas que cuentan con gran cantidad de recursos para desarrollar sus campañas. Entonces, desde el punto de vista práctico, para mí son los partidos quienes cargan en primera instancia con esa responsabilidad. ¿Cómo puede evitarse que una persona vinculada a actividades ilícitas pueda aspirar a un cargo electivo sin vulnerar sus derechos constitucionales?
Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con la legislación. Creo que primero los partidos deben tener una clara visión de la dimensión y el alcance de cada persona que se postula, porque se supone que debe ser un militante político, por lo menos. Y aquí vivimos en un país pequeño, donde casi todo el mundo sabe de dónde proceden los bienes de los demás y con quién esas personas, con quienes se reúnen, con quién comparten sus actividades. Entonces, de lo que se trata es de que se produzcan investigaciones, que haya en cada partido un nivel de rendición de cuentas, de supervisión, de accountability, para que si hay sospecha de alguna persona, pues esa persona sea sometida a investigación. Y claro, hay que hacer una modificación de la ley. En esa investigación deben sumarse sectores del Ministerio Público, de la propia Junta Central Electoral, para que sea una investigación en conjunto. Y en caso de que surja alguna inquietud, alguna situación de duda, pero con fundamentos reales, pues se podría impedir que esa persona pues se postule para un puesto elegible. Claro, hay que hacer una sustancial transformación en cuanto a la ley de partido y a temas concernientes al propio Código Penal. ¿Cómo juzga el rol de los Estados Unidos, que hace grandes despliegues para apresar presuntos narcos que pasa a ser extraditados, quedan liberados de procesos en República Dominicana, pero que después suelen regresar a disfrutar de sus bienes y sus riquezas? Ese es un tema que tiene dos vertientes. Primero, los acuerdos o el acuerdo de extradición que existe entre República Dominicana y los Estados Unidos. Hemos sido muy complacientes en eso con los Estados Unidos. Aquí es difícil que se le niegue a los Estados Unidos una extradición, porque el sistema depende prácticamente del presidente de la República y de la Suprema Corte de Justicia, por un lado. Por el otro lado, hay temas que deberían estar anclados, vinculados a la sentencia que se produzca sobre esa persona en los procesos penales que se llevan a cabo en Estados Unidos. Y además hay un tema que es un punto pendiente en la agenda de la política criminal de República Dominicana, y es que se apruebe la ley de extinción de dominios. Para eso se podría hacer una legislación especial, si se quiere, o dentro del propio Código Penal, un articulado que contemple la posibilidad de homologación de una sentencia criminal en Estados Unidos en República Dominicana. O sea, que una sentencia donde una persona, a pesar de que haya negociado con las autoridades en Estados Unidos para poder conseguir una pena más leve, pero con esa sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, pues en ese caso pues se aplicaría la ley de extinción de dominio. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. ¿Qué posibilidades tiene el diálogo que se está llevando a cabo en el Consejo Económico y Social convocado por el gobierno, con los partidos políticos, con sectores de la sociedad para producir algún acuerdo? Esas posibilidades, desde mi punto de vista, son escasas.
porque para llegar a acuerdos, el presidente Abinader, que es quien está promoviendo esos acuerdos, sabe que tiene que agotar un proceso de intercambio con otros líderes políticos importantes del país. Entonces, después que afina esos acuerdos, pues se puede crear una mesa en la que esas cosas se pulan, se rediscutan, etcétera, etcétera. Pero sentar a 12 partidos políticos, a gente, a muchas sugerencias, a una serie de cosas, cuando se trata de situaciones totalmente distintas, eso no da resultado. ¿Por qué hubo una constitución en el 2010 y hubo una modificación constitucional? La hubo producto de un pacto entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Si el presidente Abinader quiere una reforma constitucional, otros aspectos, tiene que sentarse a pactar con Danilo Medina Sánchez, con Leonel Fernández y con Hipólito Mejía. Y con el Partido Reformista y los partidos pequeños representados por Peñaguaba. Extender eso más de ahí y tratar de... es perder el tiempo. Y tener una tribuna mediática para que nos sirva de tema y de comentario. Decir, mire, esta semana se reunió el diálogo, se planteó esto, se planteó aquello. Y sí, para el ejercicio mediático puede servir. Pero para llegar a acuerdos, para que eso opere y se traduzca en proyectos que puedan materializarse, no hay posibilidad de eso por ahora. Ya veremos qué ocurre más adelante cuando ya esto toma otra connotación. Desde luego, el tema de la reforma tiene otros aspectos que a los partidos les puede interesar. A los partidos políticos les interesa unificar las elecciones. Ahora, con este escándalo de la narcopolítica, el voto preferencial ha quedado muy mal parado y probablemente esa sea una de las modificaciones que haya que discutir. Pero eso se hará cuando se haga una discusión real, que no es esa la que estamos presenciando. Esa no es más que entretención. Gracias a todos.